Jueces capítulo 13. Esta noche vamos a estudiar todo el capítulo 13 y llegamos a esta sección del libro donde vamos a ver la vida de un hombre que a lo mejor te suena por ahí, se llama Sansón. Y yo crecí en la iglesia y me recuerdo que quizás el único juez que tengo memoria es Sansón. ¿Por qué? Porque tenía el pelo largo, eso es lo que me acuerdo de él, y que era muy forzudo. Entonces, obviamente no me acuerdo de lo más importante, pero alguna descripción física puedo dar de él. Pero es muy interesante que hemos visto muchísimos jueces, algunos más mencionados muy superficialmente, un versículo, de hecho hay un juez, Samgar, ¿se acuerdan? Pero hay otros como Jefté, que es un poco más extenso, Gedeón también más extenso, pero el libro de Jueces le da como un protagonismo a la historia de Sansón. Sansón es el único juez que ocupa 4 capítulos del libro. Entonces eso significa que Dios nos está enfatizando algo. Cuando ves una porción extensa sobre un tema, sobre una persona, sobre algo que hay en la Biblia, esa es la manera en la cual Dios nos enfatiza las cosas. Entonces la historia de Sansón es muy importante para nosotros. O sea, Dios la considera importante, no que los otros jueces no lo sean, pero por alguna razón en la sabiduría de Dios, Él cree que necesitamos entender los detalles, los diferentes detalles y los diferentes aspectos de la vida de Sansón. Entonces vamos a ir estudiando cada capítulo de lo que resta de este libro de Jueces. Entonces si estás ahí, vamos a leer el capítulo 13, verso 1. Lo leemos, oramos y comenzamos a estudiar. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Entonces, Padre, te pedimos que este texto que tenemos delante de nuestros ojos, tú lo puedas abrir a nuestro espíritu y que nos puedas enseñar las verdades que aquí están. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No como que ya te cansa eso de que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Es como que la constante, ¿no? Es lo que denominamos y lo que la gente, los estudiosos de la Biblia, denominan como el ciclo del pecado. El ciclo del pecado. Ahora, si tú haces como un recuento hacia atrás, te vas a dar cuenta que este es el 7º ciclo. O sea, este ciclo se ha repetido 6 veces previas de que los hijos de Israel volvieron a hacer o hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Te los voy a dar así bien rápido, si eres de los que toma apunte. Es capítulo 3, verso 7, capítulo 3, verso 12, capítulo 4, verso 1, capítulo 6, verso 1, capítulo 8, verso 33, capítulo 10, verso 6 y capítulo 13, verso 1. Si no las anotaste después, puedes escuchar el audio y ahí están. ¿Va? O sea, chécalo porque si me equivoqué, necesitas estar atento si no te estoy engañando aquí. Entonces, ahí está el ciclo del pecado. Ahora, es como una reincidencia, ¿no? En la vida de esta nación. Abandonan a Dios, le dan la espalda a Dios, quieren vivir y hacer su voluntad. Viene un pueblo que los oprime, Dios los entrega, de hecho, a un pueblo que los oprima. Y finalmente ellos claman a Dios, piden misericordia y Dios levanta a un juez, un libertador, que los libera. Ahora, hay algo interesante en esta historia, a diferencia de las anteriores, es que aquí no vemos que el pueblo de Israel clama por ayuda. Eso es algo que es digno de notar. Ellos no le piden a Dios ayuda, por favor, ahora sí, pero sálvanos. No, por alguna razón que no entendemos, ellos están como que cómodos en su situación, bajo esta opresión. Ahora, ¿quién es el pueblo o el grupo de gente que los está oprimiendo en este momento? Dice ahí el verso 1, los filisteos. Los filisteos son este grupo de gente que los está oprimiendo. Ahora, ¿quiénes son los filisteos? Si tú has leído el Antiguo Testamento, te has
te recordarás que los filisteos son un grupo, una nación, un grupo étnico que le dio bastantes dolores de cabeza a los hijos de Israel. ¿De dónde vinieron estos hombres? Estos hombres no eran originarios de este lugar, también vinieron de fuera. Los historiadores hablan de que los filisteos emigraron a las costas de Canaán, aquí de la tierra de Israel, desde la isla de Creta. Muchísimos siglos han estado o estuvieron ahí. Y es este grupo que dice que oprimió a los hijos de Israel por 40 años. Ahora, también ese es un dato interesante, porque cuando hemos visto hacia atrás los grupos y los pueblos vecinos de Israel, algunos 7 años, otros 6, otros 18, pero realmente este periodo en la historia de Israel es el grupo que más los ha oprimido por más tiempo. 40 años bajo la opresión de los filisteos. Es el periodo más largo. Ahora, ¿cómo continúa la historia? Verso 2 al verso 5. Dice, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a los hijos, a Israel, de la mano de los filisteos. Entonces aquí vemos que esta historia comienza, al menos en este momento, con una familia, con un matrimonio, con un hombre que se llama Manoah y una mujer. Ahora, no aparece el nombre de la mujer, no sabemos cómo se llama, pero es este hombre llamado Manoah con su esposa. ¿Qué información tenemos de ellos? Es que son de la tribu de Dan. Están más o menos como el centro, un poquito cargado hacia arriba, si tú ves un mapa de Israel. Y dice que son de una aldea o un pueblo llamado Sora. Eso está al occidente de Jerusalén, unos 22 kilómetros aproximadamente. ¿Cuál es el contexto de esta familia? Claramente, y es muy evidente que hay un problema. Son un matrimonio que nunca ha podido tener hijos. Nunca han tenido la esterilidad de esta mujer. Tú dices, ¿por qué dice que es estéril y nunca ha tenido hijos? Porque la esterilidad no fue algo que esta mujer en algún momento de su vida la tuvo, sino que tuvo un hijo y después ya no pudo tener más, sino que nunca ha podido tener hijos. Entonces no sabe lo que significa ser mamá, y este hombre Manoah tampoco sabe lo que significa ser un padre. Entonces ahí ya hay un drama, ¿ok? Hay un drama en esta familia. ¿Por qué? Porque en esta cultura y en este contexto y en la Biblia en general ves a muchas mujeres estériles. ¿Te has fijado en la historia de Israel? Está llena de mujeres estériles. Y eso en este contexto es un motivo de vergüenza, de realmente a muchos israelitas veían como una maldición o un castigo de Dios el no poder concebir y dar a luz. Entonces, ya aquí esto es un drama familiar, que esta mujer no pueda tener hijo o pueda tener familia. ¿Qué es lo que pasa? Entra en escena el ángel de Jehová. Fíjate en el verso 3. Dice, a esta mujer, dice, apareció el ángel de Jehová. Dice el verso 2, y había un hombre en Sora de la tribu de Dan, a la cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Dice, y a esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo, he aquí que tú eres estéril. A esta mujer se le aparece. Y es interesante, yo subrayé aquí, en mi Biblia, que básicamente le dice, tú eres estéril. O sea, ¿te imaginas si eres estéril? ¿Para qué me lo recuerdas? ¿No? O sea, ya sé muy bien cuál es el problema. No he podido tener hijos, algún problema debo de tener, algún problema debemos de tener. Y esa es la situación, pero le dice, esa situación va a cambiar. En el verso 3 dice, pero concebirás y darás a luz un hijo. La situación va a cambiar. Y este ángel, que es el ángel de Jehová, conoce la situación y el drama de esta mujer.
Ahora, aquí, ¿quién es este ángel de Jehová? Ese nombre aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Y esta es una teofonía, es una aparición o una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. Creemos que el ángel de Jehová, cuando aparece en ciertas ocasiones en el Antiguo Testamento, es una preencarnación de Jesús en el Antiguo Testamento. Esto no es la primera vez que ha ocurrido con Abraham. Dios se le apareció a Abraham en Génesis 18 cuando va rumbo a destruir a Sodoma y Gomorra. Es Dios el que se manifiesta a Abraham en la persona de Jesús, creemos. Vemos también que Dios se le manifestó como un ángel, como el ángel de Jehová, a Moisés en Éxodo capítulo 3, también a Josué en Josué capítulo 5, cuando él va a entrar a la batalla. También en este mismo libro, un par de capítulos atrás, lo vimos hace un par de semanas, Dios se le manifiesta a Gedeón en capítulo 6, Jueces 6. Entonces es una manifestación de Dios a través de este ángel de Jehová. No es un ángel común y corriente, es como Dios manifestándose de una manera visible. Ahora le dice, eres estéril, es un recordatorio, pero le da una instrucción. Le da la promesa de que, mujer, vas a poder tener un hijo, pero juntamente con eso le da una instrucción muy, muy clara, y es que este niño va a ser un nazareo. O sea, desde antes de que este niño sea concebido, Dios tiene un propósito para la vida de este niño. Y esto es algo muy, muy importante, porque hoy vivimos en un mundo y en una cultura donde el aborto es algo que es muy, muy aceptado. De hecho, la semana pasada me dio muchísima pena y quedé impresionado con la frialdad de una actriz estadounidense que recibió un premio en una premiación, donde ella decía que para obtener un trabajo ella decidió abortar a su hijo para poder obtener ese rol, ¿no? Así, quitada la pena, ¿no? Entonces, no entendemos realmente que antes de que un niño nazca, Dios tiene propósitos y planes para su vida. Aquí es interesante porque Dios le dice a la mujer que ella debe de hacer ciertas cosas. Ella debe de prepararse, ella debe de tener, de adoptar estas cosas que Dios le está pidiendo, y básicamente es que no beba vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Ella también está conectada a la vida de este niño, y este niño va a ser especial para Dios. Debe de prepararse y va a ser un nazareo. En Números capítulo 6, no vayas ahí, pero lo puedes anotar. Número 6, del 1 al 6, ahí Dios da qué es lo que significa hacer un voto de nazareo. Es como una promesa, es un momento en el que te consagras a Dios. Ahora, ese voto, esa promesa era algo temporal, era algo que los israelitas hacían por un periodo de tiempo. No era algo como que prolongado, podían ser 40 días, pero nunca había ocurrido, al menos registrado, algo como lo que Dios le estaba pidiendo a esta mujer para con su hijo. O sea, este niño iba a tener este voto de por vida. No nada más 30 o 40 días, sino que toda su vida. ¿Y qué es lo que implicaba? Bueno, primero, ¿qué significa nazareo? Nazareo significa devoto o consagrado. Eso significa devoto o consagrado. Entonces, generalmente esto era un voto temporal, pero en el caso de Sansón, Dios quiere que para su vida esto va a ser un voto permanente, desde que nace hasta que muere. ¿Y qué implicaba el hacer este voto o consagrarse de esta manera a Dios? Implicaba que este niño o Sansón no podía tener nada que ver con la uva, en todas sus variantes, ya sea pasas, sidra, vino o vinagre, nada que tenga que ver con uva, nada, absolutamente nada. Este niño tampoco va a poder cortarse el cabello jamás. Eso es lo que me acuerdo de niño. Tenía el cabello largo. Y otra cosa, tampoco podía acercarse a muertos, porque era contaminarse ceremonialmente. Entonces, ciertas cosas muy específicas, esa era la manera en que los israelitas podían hacer un voto de consagrarse a Dios temporal, pero para este niño el propósito de Dios para él es que esto va a ser permanente a lo largo de toda su vida. Y no solamente hay como una instrucción muy clara de lo que los padres deben de hacer con este niño y cómo ellos deben de prepararse y cómo la mamá debe de prepararse para la llegada de este niño,
también hay un llamado. Dios le da, ¿cuál va a ser el llamado de este niño? ¿Cuál es el llamado de este niño? ¿Y cuál es ese llamado? Dice ahí al final del verso 5, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. O sea, antes de que este niño se conciba en el vientre de esta mujer, Dios tiene un propósito y Dios tiene un llamado para este niño. Eso es muy importante. O sea, Dios va a permitir de que esta mujer dé a luz, pero no es nada más un niño más en el mundo. Y ningún ser humano es un número más en este mundo. O sea, cada quien, si tú tienes vida es porque Dios tiene un propósito y un llamado para tu vida, ¿no? A lo mejor todavía no lo descubres, a lo mejor todavía no sabes, y a lo mejor nada más andas como que ahí mirando para todas partes. Pero Dios tiene un propósito, tiene un llamado para tu vida, para mi vida. Y el llamado específico de este niño es que él va a comenzar a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y me llama la atención que dice, comenzará a salvar. A veces Dios nos llama y Dios te elige para comenzar a hacer algo, no necesariamente para terminarlo. A veces tú comienzas, otro le sigue, ¿no? Como dice la Biblia, unos plantaron, otros regan, otros cosechan, pero el crecimiento lo da Dios. A veces en la economía de Dios, en sus propósitos, ocupamos nada más una brecha de tiempo, un lugarcito dentro de todo el plan de Dios. Y nada más comenzamos algo, pero alguien más lo va a continuar después. Así va a ser con este niño, con Sansón. Una familia común y corriente. Ahora, esta época de Israel es una época muy oscura espiritualmente. Eso es algo que también tenemos que entender. O sea, no está en la época donde la fe y la espiritualidad está floreciendo, está a flor de piel en todos los israelitas. Para nada. Pero esta familia es una familia común y corriente, con un hombre, con una mujer y con problemas de salud. ¿Ok? Con sus dramas también familiares y personales. Esas familias comunes y corrientes son las que Dios usa también. Nada extraordinario. Bastante común. Ahora, verso 6 dice, y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo, o sea, consagrado, eso es lo que quiere decir, a Dios desde su nacimiento hasta su muerte. Ahí está. Esta mujer básicamente va y le dice a su esposo y le cuenta todo lo que ocurrió. Le dice tal cual lo que este hombre le dice. Ahora es interesante porque hasta el final de la historia nos damos cuenta que realmente es hasta el final que ellos se dan cuenta que esta persona es un ángel, es el ángel de Jehová. Aparentemente quizás lo perciben como un siervo de Dios, como un hombre de Dios que tiene una cierta apariencia, pero ellos no están diciendo, es Dios hablándome. Es nada más una persona que viene y les dice esto y ya, ¿no? Y la mujer va y le cuenta a su esposo. Ahora, ¿cómo reacciona Manoah? Aquí empezamos a ver como que ciertos destellos de dónde está su corazón, dónde está con Dios, ¿no? Fíjate el verso 8. Entonces, dice ¿qué es lo primero que hace? Oró. Dice, entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Aquí veo dos cosas o tres cosas importantes. Número uno, veo la fe de Manoah. Veo su fe. ¿Por qué veo su fe? Porque Manoah le creyó la promesa, creyó lo que se le dijo. Porque fíjate en el verso 8, dice que ha de nacer. No dice si es que ha de nacer. Lo da por hecho, que ha de nacer. Ahora baja tantito hasta el verso 12. Ahí dice, cuando tus palabras se cumplan. ¿Qué quiere decir eso? Que Manoah realmente no tuvo ninguna duda
que esto se iba a cumplir. No le dice si es que tus palabras se cumplen. Lo da por hecho. Ok, se nos prometió, y esto es un varón de Dios, y creemos la promesa que se nos ha dado. Entonces veo que esta familia, a pesar de la época oscura y de decadencia de Israel, es una familia con dramas, pero es una familia con fe. Es una familia que cree en las promesas de Dios. Entonces ahí donde tenemos que también empezar a ponernos nosotros en la historia y ver cómo reaccionamos nosotros. O sea, no es una época fácil, hay muchos problemas, están siendo oprimidos por enemigos. Básicamente están cosechando lo que ellos sembraron, no quieren saber nada de Dios, están cómodos, no han pedido tampoco ayuda de Dios. Pero este hombre tiene fe y tiene confianza en Dios. Entonces está su fe. Pero también vemos que este hombre hace una petición. Y en su petición es algo que al menos a mí me impacta mucho de la vida de este hombre. Fíjate qué es lo que Manoah pide, qué es lo que le pide a Dios. Verso 8 dice, enséñanos qué hacer con el niño, ¿no? Baja hasta el verso 12, ahí como que está un poco más extenso. Dice, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? ¿Qué es lo que veo ahí? La Biblia de las Américas, ese mismo versículo 12, lo pone de la siguiente manera. Dice, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál su vocación? Interesante. Dice, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál su vocación? Entonces, ¿qué es lo que veo en Manoah? ¿Qué es lo que podemos aprender de nosotros? Es que Manoah está consciente de la dificultad de ser padre, porque le pide ayuda a Dios. O sea, ¿qué tengo que hacer con este niño? No se nos dice cuántos años tienen, quizás ya son grandes, ¿no? No sabemos, pero quizás ya son grandes. Y él está diciendo, ¿sabes qué? ¿Qué tengo que hacer con esta criatura que va a venir? ¿No? ¿Te acuerdas cuando tomaste a tu hijo por primera vez? ¿Qué voy a hacer con él? ¿No? O sea, súper padrísimo. Pero después ves la realidad y dices, ay, sí, no está tan sencillo. ¿Qué voy a hacer que no me deja dormir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué onda con él? Y eso es lo que básicamente Manoah le está pidiendo ayuda a Dios. Conoce y está consciente de la dificultad de ser padre. Y sabes que los que somos papás, ser papá es difícil, no es sencillo. Y los que todavía no lo son, si algún día lo son, van a ver lo que es bueno. Dios los va a pulir y los va a santificar. Pero es una gran bendición. Pero nadie nace sabiendo cómo se tiene que ser papá. Como muchas cosas de la vida, tenemos que ir aprendiendo y Dios nos va dando la capacidad. En el momento hay lugar para la equivocación, pero básicamente hay una dificultad de por medio. Y Manoah la reconoce. Esto está difícil, enséñame qué debo hacer. Pero también sabe que es una gran responsabilidad. Porque habla ok, cómo y cuál debe ser su vocación. Entonces aquí hay algo importante, papás. Muchas veces las decisiones espirituales, o sea, queremos que nuestros hijos conozcan a Dios. ¿Verdad que sí? Queremos que ellos puedan tener una relación personal con Jesús. Pero a veces hay muchas decisiones que son quizás más prácticas, que nosotros no buscamos el consejo de Dios de qué es lo mejor para nuestros hijos. Y es por eso que les leí esta versión de, Señor, ¿cuál va a ser la vocación de mi hijo? O sea, ¿para qué va a ser bueno? Y ¿sabes qué? Creo que como padres muchas veces, instruimos a nuestros hijos en la verdad de Dios, pero ¿dónde va a estudiar? Esas cosas las decimos nosotros, ¿no? A veces no le preguntamos a Dios. ¿En qué colegio va a ir? O sea, su vocación. No, que eso lo elija él, que él decida. Ok, sí, él va a decidir en algún momento. ¿Pero has orado por eso?
sea, has orado. ¿La escuela donde está tu hijo es una decisión que tomaste basada en la oración o nada más fue así como que tú decidiste y ya? Porque tenían bonitas instalaciones, porque, no sé, tenían una alberca bien grande, porque le enseñan inglés, francés, italiano, lo que sea. ¿Es por eso o es porque oraste y le pediste a Dios, sabes que no puedo? O sea, dime por favor dónde tiene que estudiar. Porque yo no sé. O sea, a ese nivel de detalle debemos de buscar la ayuda de Dios. Y Dios nos va a ayudar y nos va a dar la dirección también en esas cosas que a lo mejor consideramos muy domésticas. Por eso creo que Manoah realmente hace una muy buena pregunta. No tengo la menor idea cómo se hace esto de ser papá y no sé qué es lo que él tiene que hacer cuando crezca. Ayúdame entonces, por favor. Ayúdame, Señor. Entonces, ¿por qué es importante los papás? Porque esta época de los jueces, los papás influyeron bastante para estar en la condición en la que los hijos de Israel están hasta ahora. Mira, retrocedamos a los primeros capítulos de Jueces. Jueces capítulo 2. Jueces 2, verso 8 al 11. Jueces 2, 8 al 11. Ok, dice, pero murió José. Uy, hace rato ya murió, sí. Pero aquí comenzó una desviación. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación, o sea, la misma generación de Josué, también fue reunida con sus padres, o sea, murieron, eso es lo que quiere decir. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ok, una generación, la siguiente generación no tenía la menor idea de quién era Jehová y lo que Jehová había hecho. ¿De quién es la culpa? De los papás. Los papás no hicieron su trabajo. No traspasaron a la siguiente generación lo que Dios había hecho con ellos previamente. Entonces, la historia de Manoah es muy importante. Porque él sabe que, o sea, ok, Dios me está dando la bendición de un hijo. No puedo, es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad ante Dios. Nuestros hijos no son para que ellos cumplan las cosas que nosotros no logramos en la vida. A veces como que nos proyectamos con ellos. Decimos, yo no pude lograr esto. Él sí, él va a honrar la familia. Él va a ser... Él tiene que ser lo que Dios quiere que sea. Y cuando uno está en el propósito de Dios, hay deleite, hay placer, hay realización, hay todas esas cosas. Pero aquí, Josué 2, verso 8 al 11 es terrible porque realmente habla de la irresponsabilidad de los padres al no comunicarle a sus hijos la fidelidad de Dios. Y creció una generación totalmente ignorante de las cosas que Dios había hecho por ellos. Y verso 11 viene la consecuencia. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, porque no conocen a Dios. Y como todos somos criaturas que fuimos hechos para adorar, nada más buscamos un sustituto. Pero realmente lo que ellos necesitaban era conocer al Dios de Israel y adorarlo a Él. Pero sus padres no hicieron su chamba. Entonces, Manoah dice, ok, Señor, no puedo, esto está muy grande. Dime cuál es la vocación de mi hijo, porque es mi responsabilidad. Entonces, si tú y yo no le inculcamos la cultura de Dios a nuestros hijos, el mundo se lo va a inculcar a ellos. O sea, créeme que el mundo es muy intencional en el discipulado que le da a nuestros hijos todos los días. Lo que este mundo les vende, lo que les vende por la televisión, lo que les vende por la música, lo que les vende por la revista, lo que les vende, sobre todo ahora en esta generación, por las redes sociales. Ves los jóvenes, los adolescentes, se compran todo eso y ven una foto y yo quiero eso, yo quiero ser como así, yo quiero verme así, yo quiero lograr lo que ahí está. Y eso es lo que el mundo está vendiendo, está un discipulado, siempre, hasta
comunicando, vendiendo una filosofía. Entonces, si tú y yo somos pasivos y nada más nos conformamos con la hora que se le enseña la Biblia a tu hijo aquí en la iglesia, tienes un saldo en contra. Es insuficiente. Es insuficiente. Entonces la familia realmente es el núcleo más importante. Dios creó a un hombre y a una mujer, un matrimonio, una familia, y esa familia se multiplicó y Dios bendijo y trajo los hijos. Pero el rol de la familia, y tú como papá y mamá, nuestro rol implica el explicarle a nuestros hijos quién es Dios, cuál es su carácter y cuál es el propósito de nuestra vida a la luz de quién es Dios. Esa es nuestra chamba. Ese es nuestro rol. Y la familia es irreemplazable. Dios creó la familia para que los hijos puedan crecer en una comunidad que se llama familia, donde puede crecer, donde va a aprender todo lo que tiene que ver y lo que va a ser útil para la vida. Pero sobre todo es conocer a este Dios que es nuestro creador y que nos da propósitos. La familia es irreemplazable. El Estado no puede reemplazar a la familia, no debe de reemplazar a la familia. La escuela tampoco es un sustituto para la familia. A veces pensamos que las escuelas con nuestros hijos son como la lavandería. Lo llevo y me lo tengan lavado y planchado. Y yo no hago nada. Pues estás equivocado. O estás equivocada. Tampoco la iglesia es un sustituto de la familia. Entonces lo traigo a mi hijo todos los domingos y los voy a dejar allá al salón y espero que la maestra haga un milagro de explicarle toda la Biblia en 50 minutos y que eso sea suficiente para tu hijo. Es insuficiente. Es insuficiente. Porque Dios le ha dado la responsabilidad no a la iglesia ni al Estado. Dios te dio la responsabilidad a ti y te va a demandar de qué hiciste con tus hijos, qué hice yo con mi hijo. Entonces necesitamos tomar esta responsabilidad tan seria como Manoah la tomó. Señor, yo no puedo. Dirígeme, ayúdame en esto porque si no, aquí estamos en problemas. Ahora tú dices, ok, se me estoy adelantando un poco. ¿Es como un spoiler? No, porque seguramente ya conoces la historia de Sansón. Hizo cosas que no debía. Entonces, dice, entonces ¿para qué me esfuerzo si nadie garantiza que mi hijo va a amar a Dios o que va a caminar una vida recta? No sabes eso. Ahora, esto es algo muy importante. Finalmente nuestros hijos crecen, como tú y yo crecimos, y nosotros nos transformamos en responsables ante Dios por lo que decidimos. O sea, puedes tener una familia intachable, unos padres que han sido súper amorosos, que te han enseñado la palabra de Dios, que te han amado con todo lo que han podido. ¿Tienen sus fallas? Claro que sí. Y poder salir terrible, como Sansón lo fue y lo será. Pero la Biblia nos dice que si nosotros instruimos a nuestros hijos de los caminos de Dios, aunque fuera grande no se va a apartar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tú y yo tenemos que hacer nuestra chamba. Tenemos que hacer nuestra chamba. ¿Y cuál es nuestra chamba? Mira, vamos a 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo 3, verso 14 al 15. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 15, son palabras de Pablo al joven Timoteo, a su hijo en la fe. Fíjate lo que le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez, dice, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tu tarea, mi tarea como papá, antes de que mi hijo sepa hablar inglés, italiano o chino, es enseñarle las escrituras. Porque ahí está el Dios que le creó, ahí está el Dios que tiene un llamado para su vida, ahí está el Dios que le ama y que murió para salvarlo. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad no es convertir a nuestros hijos. Nuestra responsabilidad es comunicar la verdad y el evangelio de Dios, la verdad de Jesucristo.
¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Fíjate, algo interesante le dice Pablo aquí a Timoteo. Le dice, persiste, dice tú, en lo que has aprendido. O sea, eso se aprende. O sea, su mamá y su abuelita le enseñó a Timoteo la escritura desde que era chiquito. Pero algo más debe de ocurrir aparte de aprender y enseñar. Dice, te persuadiste. Y esa es responsabilidad de Timoteo. Persuadir es convencerte. Entonces, Timoteo, tú aprendiste las escrituras desde que eras pequeño, pero tú necesitas estar convencido de que esta es la verdad. Y es ahí donde entra la responsabilidad personal de nuestros hijos. Ellos necesitan llegar a un momento en su vida donde ellos vean su necesidad de Jesús. Y si tú eres un joven, un adolescente o dices, no, pues yo voy a la iglesia porque mi mamá me lleva. Tú necesitas tomar esta decisión y convencerte tú. Porque finalmente, como aquí Pablo le dice, esto es lo que te puede y lo que te va a llevar si te persuades, si crees esto, a la salvación. ¿De qué nos sirve que nuestros hijos sean brillantes académicamente y pierden su alma? A veces estamos entrenados o estamos entrenando a nuestros hijos a ser exitosos en lo que es efímero, en lo temporal. Y no estoy diciendo que nuestros hijos deben ser negligentes o incapaces intelectualmente o que lo académico no importa. No estoy diciendo eso. Pero realmente al final de la vida, cuando estés en la eternidad y digas, ¿qué es lo que valió la pena? Mi hijo está aquí, está frente a Jesús. ¿Qué va a interesar las clases de chino y de mandarín? Fue una herramienta útil en esta vida, pero ¿y en la vida que viene? Entonces yo debo de tomar muy seriamente mi llamado y mi responsabilidad como padre, y tú igual. Me extendí un poco porque creo que al menos ese es el corazón de esta parte, de este hombre y de esta mujer. Verso 9, volviendo a Jueces 13. Y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. ¿Qué onda con Manoa? Siempre no está cuando debe. Dice, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a mi mujer? Y él le dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ahí está otra vez, ¿ves? No es si es que tus palabras se cumplan. ¿Cuándo? Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Ahí está. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Entonces Dios responde a la oración de Manoa. Manoa es, Señor, háblame, enséñame cómo se hace esto. Y Dios responde esas oraciones. Cuando tú le estás pidiendo ayuda a Dios porque no tienes la menor idea de qué hacer con tu hijo, Dios va a responder esa oración porque Dios estás pidiendo conforme a su voluntad. Estás pidiendo algo bueno. Entonces, tu hijo te está sacando canas verdes, ora. Y Dios te va a mostrar. Tenemos su palabra. Tenemos la palabra de Dios. No espere que aparezca un ángel. Aquí todavía la Biblia, está en proceso de escribirse. Pero yo no tengo ninguna duda que en la palabra de Dios tenemos todo lo que necesitamos para instruir a nuestros hijos en lo que vale la pena, en lo que es eterno. Entonces, verso 15. Dice, entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego que nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. ¿Ves? Ahí está. Ellos no tienen la menor idea de quién es. Es un hombre de Dios,
parece que tiene como que algo especial, pero dice, ellos no sabían. Hasta todavía en un momento más van a saber. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Órale. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre una peña, dice a Jehová. Y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Algo importante que se me pasó decir es que algo como curioso es que pues Dios le habla a esta mujer, el hombre no está ahí, le pide a Dios, ok, háblanos, que venga otra vez, y cuando vienen otra vez no está ahí, pero viene, ok, están cada quien por su lado, a lo mejor están trabajando, no sabemos, pero algo que Dios me habló muchísimo a mí en esto, es que finalmente esto es algo que los dos están juntos en esto, al final. O sea, la mujer recibe el mensaje, pero Manoa le dice, ven otra vez, y finalmente, o sea, están los dos ante el Señor. Y sabes que aquí le quiero hablar mucho a los hombres que estamos acá. Porque muchas veces lo que ocurre, o lo que ha ocurrido, lo que históricamente ocurre, es que nosotros no nos hacemos responsables de muchas cosas en la familia. Nosotros tenemos esta mentalidad de que el hombre es el proveedor y que si yo traigo el dinero a la casa, eso es suficiente, cumplí con mi rol con Dios. Y no es así. Este hombre no le está pidiendo a Dios, dame más chamba para que mi hijo pueda crecer con todas las comodidades. Está diciendo, Dios, ayúdame porque no tengo la menor idea qué voy a hacer con él. Y es un trabajo que voy a hacer yo con mi esposa. Es enséñanos. Es yo como papá, ¿qué tengo que hacer yo? No es nada más qué tiene que hacer mi esposa con el niño. Y yo voy a salir a trabajar y voy a traer dinero. Es qué me toca a mí en esta responsabilidad de crecer a este niño en los caminos de Dios. Entonces está bien que seas un hombre que trabaja duro, que eres proveedor, y si eres soltero y te vas a casar, esto va para ti también. Necesitas involucrarte en la vida espiritual de tus hijos. Ok, Timoteo recibió de su mamá y su abuela. No sabemos qué onda con su papá, a lo mejor era gentil. A veces Dios usa muchísimo a las mujeres. Pero si tú eres un hombre y eres creyente hoy y le has delegado esa responsabilidad a tu mujer, no estás siendo sabio y no estás siendo un fiel administrador de lo que Dios te ha dado. Tú necesitas tomar tu lugar. Es este hombre el que está hablando con Dios y le está diciendo, necesito que me enseñes. No, le está diciendo a su esposa, ve tú y ora y que Dios te muestre qué hacemos con el chamaco. El Señor, muéstrame a mí, yo necesito, porque yo me voy a involucrar en la vida espiritual de mi hijo. Entonces, hombres, necesitamos ponernos las pilas en esto. Sé que el trabajar es cansado, las horas a lo mejor son muchas, pero tus hijos no van a estar toda la vida contigo. Cada día que pasó es un día que se fue y no va a volver nunca más. Entonces tenemos que involucrarnos con nuestras esposas. Tenemos que hacer ese trabajo. Entonces aquí Manoa básicamente quiere honrar a este visitante que no tiene muy claro todavía quién es. Desconoce su identidad. Pero el ángel de Jehová le dice, no, yo no me voy a quedar a comer, pero lo que puedes hacer es ve y ofrece un holocausto a Dios, ve y adora a Dios. Ofrécele una ofrenda a Dios, y eso es lo que Manoa hace. Y cuando están haciendo eso, imagínate lo que vieron, ¿no? O sea, se dieron cuenta que este no era un simple hombre, sino que tuvieron muchísimo temor. Dice que se postraron en tierra. Fíjate el verso 21 al 23, dice, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Ok, no volvió. O sea, Manoa, mujer, ¿prestaste atención a lo que te dije? No voy a volver. Ahí está muy claramente lo que tienes que hacer.
Entonces, más te vale que prestes atención, te lo dije 2 veces, ya es suficiente. No, Señor, ¿cómo era? A ver, ¿cómo era esta cosa? No, ya te dije, ya te hablé. No fue un gran discurso, es poco, conciso, claro, entendible y se puede obedecer. Entonces, nosotros igual, ay Señor, ¿cómo le hago con mi hijo? Ok, ¿cuándo fue la última vez que abriste la Biblia? O sea, si yo no abro la Biblia, ¿por qué le estoy preguntando a Dios cómo le hago con mi hijo? O sea, ahí está la respuesta. ¿Por qué Dios me va a hablar de otra manera si ya hablo aquí? ¿O por qué Dios me dirá algo diferente a lo que ya está revelado acá? Entonces, dice que se postraron, dice que ya no volvió a aparecer. Dice entonces, el verso 21, entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos. Así súper pesimista, ¿no? Lleno de temor y de terror, ¿y cómo no? Se dieron cuenta quién era el que había estado ahí. Dice, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Ahí está. Es una preencarnación de Dios. Es Jesús de alguna forma en el Antiguo Testamento, como con Moisés, con Abraham, con Gedeón, como con Josué, como con Daniel en el horno de fuego. Dios vino específicamente a decirle, yo quiero, este niño es mío y yo tengo un propósito para su vida. Y más te vale que hagas tu trabajo, Manoah. Entonces, porque a Dios hemos visto. Y ahí viene la prudencia de su esposa. Y su mujer le responde, si Jehová nos quisiera matar, ¿no aceptaría de nuestras manos el holocausto? Dice, y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas. Sentido común, aquí el hombre está paniqueado. Ni ahora nos habría anunciado esto. Y claro, o sea, ¿por qué Dios te va a mostrar algo que vas a ser papá y me va a matar al segundo después? O sea, ¿qué onda? ¿Dios está jugando con mis emociones o qué? Súper paniqueado el pobre hombre y su mujer tiene que calmarlo, ¿no? Como que Manoah perdió la razón. Pero estos son los hombres y mujeres de la Biblia. ¿Ves? La Biblia no tiene la menor intención, Dios no tiene la menor intención en maquillar a los hombres y mujeres y hacerlos ver como celebridades de Hollywood. Estos son hombres y mujeres con un montón de errores y defectos, con un montón de pecados. O sea, si este libro fuese un libro escrito por hombre, estas historias no aparecerían acá. Nosotros tenemos la tendencia a mostrar solo lo mejor de nosotros. Todo lo que es vergonzoso, eso lo quitamos. Pero este es el libro de Dios, no es el libro del hombre. Y Dios muestra las cosas como son. Por eso podemos confiar en este libro. Versos 24 y 25 para terminar dice, y la mujer dio a luz un hijo como Dios dijo. O sea, ¿eres el que importa para Dios? Si para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué no había sido mamá antes? Porque no era el tiempo para ser mamá antes. Si no lo tienes ahora, no lo necesitas. Sea lo que sea que no tengas hoy. A lo mejor estás soltero y no tienes esposa, no lo necesitas ahora. A lo mejor no tienes ese trabajo que estás ahí. Si no lo tienes, no lo necesitas ahora. En su tiempo, Dios te hará lo que necesitas. Entonces la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y eso lo encuentro asombroso. Que Dios bendijo a este niño sabiendo lo que este niño y este hombre va a hacer. O sea, ¿tú crees que Dios no sabe qué es lo que va a hacer Sansón? Las decisiones que va a tomar, los serios problemas morales que tiene este hombre. O sea, este hombre tiene un problema grave que es, tiene problemas con las mujeres. Le gustan demasiado las mujeres. Problemas morales, problemas sexuales. Y esto aplica para hombres y para mujeres. Hay hombres que no pueden estar solos y mujeres que no pueden estar solas. Okay, la historia de Sansón es para nosotros. Para pasiones descontroladas. Okay, ese es el hombre al cual Dios dice, y lo bendijo Jehová. O sea, si tú y yo, cuando leemos esto, no decimos, ok, Dios es un Dios de gracia y misericordia, no entendemos quién es Dios.
Porque Dios no nos bendice por quienes somos nosotros, sino por quien es Él. Nosotros no somos buenos, no somos fieles, pero Él es fiel, Él es bueno, Él es perfecto. Y la base de nuestra bendición no son nuestras buenas obras, no son nuestros méritos. Sí hay bendición en la obediencia, pero la Biblia está llena de historias de hombres que no fueron tan buenos y mujeres tan obedientes y tan fieles. Y Dios los ha bendecido. Claro, papá y mamá aquí no saben lo que se va a convertir Sansón, lo que va a hacer, pero Dios sí. Y Dios dice, yo voy a bendecir a ese hombre. Ese es nuestro Dios. Verso 25, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estol, que son ciudades que están ahí cerca de donde él creció. El Espíritu de Dios vino sobre Sansón. O sea, la vida de Sansón es triste porque un hombre pudiendo ser mucho terminó siendo no todo lo que Dios quería para él. Y esa es la tragedia de la vida de Sansón. Pero será importante ver por hoy la historia del contexto de en qué familia crece este hombre, ¿no? ¿De dónde viene? A lo mejor tú has crecido en una familia que te han inculcado el temor al Señor. Pero tú puedes tomar otras decisiones. O a lo mejor tú has crecido en una familia donde nunca nadie, jamás te habló de Dios. Y tienes la posibilidad de la salvación. Entonces lo importante es qué vas a decidir tú respecto a Jesús. Ahora, para concluir, hay un patrón en el libro de Jueces, y no, esto no son códigos secretos que descubrí, no. Es nada más lee Jueces y lo vas a ver. Como un recuento hasta ahorita. Hay 8 años de opresión contra 40 años de reposo con Otoniel, el primer juez. Después hay 18 años de opresión contra 80 años de reposo con Ahod, otro juez. Más adelante hay 20 años de opresión contra 40 años de reposo con Débora. Después hay 7 años de opresión contra 40 años de reposo con Gedeón. O sea, ¿qué es lo que vemos acá? La paga del pecado siempre trae muerte, ¿ok? Pero la dádiva de Dios siempre es vida eterna. Y a veces, aunque el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Porque los años de reposo han sido muchísimos más que los años de opresión. Y eso nos demuestra de que esta idea como que absurda de que lejos de Dios nos va mejor, es una ilusión. Es cuando estamos con Dios, cuando las cosas están bien. Y no es que buscamos a Dios para que nos vaya bien en la vida. Lo buscamos a Él porque Él es Dios. Nos interesa su persona. Pero ves este patrón en el libro de los jueces y dices, entonces Jesús es mucho mejor amo, buen amo que el pecado. Deja eso que estás, lo que sea, déjalo. Renuncia a tu pecado, sea cual sea. Porque el pecado nos esclaviza, el pecado nos cansa, nos oprime. Pero Jesús nos ofrece reposo. Nos ofrece reposo. Y todos estos hombres que han pasado son jueces que fallaron. Sí, lograron y cumplieron ciertas cosas, pero finalmente tuvieron serios problemas morales, de carácter, de pecado. Y Dios nos muestra este historial, este catálogo de jueces para mostrarnos otra vez el mismo punto. La solución para la vida del hombre no está en otro, ni en un juez, ni en un sacerdote, ni en un rey. Está en Jesús, que es el perfecto sumo sacerdote, que es el rey del universo. Eso es lo que tenemos que ver del Antiguo Testamento. A Israel no le fue bien con los jueces, con los reyes bien, mal, 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 bien. ¿Por qué? Porque la Biblia nos está diciendo algo. Lo que el hombre necesita lo va a cumplir Jesús. Él es el rey, Él es el Dios. Es el que necesitamos.